Oigo. Aquí tenemos una ansotana, mira. Esta de aquí es una oveja patria. Hablamos de la raza ansotana, cuya lana llegó a ser la más cotizada de la región. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenos días. Bien. Bueno, ¿cuántas ovejas hay aquí? Aquí, pues no llegan a 200, que estas son las que tenemos con los corderos pequeños, son los nacidos de ahora en 15 días. Y son ovejas ansotanas. La mayoría de ellas son ansotanas, alguna hay que aún no ha llegado a tener la pureza al 100%, pero vamos, esa es la intención de ir caminando a la conservación de una raza en peligro de extinción. O sea, que venís a pasar el invierno aquí. La invernada hasta finales del mes de abril y luego cuando lleguen los partos de primavera intentaremos encontrarnos allá arriba en los prados de Necho otra vez. Pues te he venido a echar una mano hoy. Pues venga, cuando quieras, que tengo que ir a traerle de comer porque si no esto va camino a la ruina. Vale. Ya no se escape ninguna. No, hay que cerrarlo bien si no se escapa. ¿Te echo una mano? Para. Al hombro. ¿Me echo yo otro o solo con uno? Nada. ¿Así? Uno. Ahí va. ¿Y qué características tiene aquí la oveja ansotana? Pues ¿Qué los diferencia? Estas ovejas quizás son un poco más pequeñas, tienen un poco menos... Ojo, cuida, espera. Tienen algún kilo menos y menos alzada que la raza y otras razas. Es una oveja más lanuda que, fíjate, ese macho mismo tiene la lana hasta debajo, hasta la tripa por todo, van cubiertas de lana. Para sobrevivir en el medio aquel, para los días malos, que hasta en verano hace días de mucho frío, de llover o de granizadas, pues es un tipo de ganado más resistente. Y yo creo que en el monte saben manejar mejor. Aquí tenemos una ansotana, mira. La lana más larga, las orejicas cortas, los ojos le sobresalen, el morro recto, estrecho. Este cordero, este es cordero 100%. Ansotano. Sí, este sí, además el color. Tiene un color que no es blanco, es un color que parece entre el blanco y la cera. Sí. Es diferente color. Entonces, y muy limpio, no tiene manchas por ninguna parte. Lo que me he fijado que llevan cuernos algunos. Sí, en los machos sobre todo hay bastantes y alguna oveja incluso, pero bueno, no es cosa muy buena, no es cosa muy buena, no, porque entre ellos cuando pelean se provocan, se hacen heridas y es preferible que fueran todos los machos sin cuernos, pero así siempre las paga el que no lleva cuernos. Ahora vamos a donde está la otra parte del rebaño, el rebaño grande. ¿Por qué los tenéis separados? Hombre, es que no pueden estar, es que aquí por la tarde para separar todas estas ovejas para que irán de tetar a los corderos sería un follón. ¿Y allí qué tenéis? ¿Los machos, las que están preñadas? Hay machos preñadas, corderas de reposición y ovejas que han de parir más adelante. Vamos a verlas. Y las cabras, claro. ¿Está muy lejos el otro rebaño o qué? A 10 minutos. Bueno, ya estamos aquí. Venga, David, cógeme el palo del gancho, venga. ¿El palo del gancho es esto? Sí, el palo es la madera y el gancho curvado para coger las ovejas de la pata. La pata. A ver si encontramos un cordérico. La que no quiere seguir el cordero hay que cogerla de la pata. Buenas son las ovejas, y más las recién paridas. Bueno, aquí tienes unas cuantas, ¿eh? Pues casi 800 tiene que haber, más o menos. 800. Sí. Aquí tienes pues las preñadas. Preñadas, algunas recién paridas, corderas de reposición y ovejas que se están cubriendo que tienen que parir esta primavera, cuando lleguemos a hecho en primavera, en el mes de mayo y junio.
Llega un momento clave. Bueno, mira, David, ahora voy a entrar aquí, que tengo que entrar yo solo a recoger las recién paridas, que las dejamos aquí en este corraliza 24 horas y al día siguiente las subimos a la otra donde están las que hemos visto antes. Pero primero hay 24 horas para que los corderos mamen bien solos con sus madres sin que les estorbe nadie, y así pues la cosa funciona de otra manera. Así que como las ovejas son salvajes y están dadas a la mano de un solo pastor, me vas a hacer el favor de esperarme aquí y voy a hacer a mi ver si trabajo. aprendo algo, venga. Suerte, maestro. Mira, ahí hay un corderico pequeño. Yo creo que ese ha nacido esta noche. Este, sí. Ahí lo ha cogido. Si es que el que sabe, sabe. La madre te sigue, tienes que llevar al cordero y la madre es la que te sigue. Sí. El tema es ese. A ver si la puedo hacer ir hasta ahí. Toma, pequeña, toma. Estas ovejas o te siguen a la primera o se escapan y luego hay que correrlas por ahí. Toma, pequeña, toma. Bueno, ya está recogida. No sé si habrá algún otro. Pues seguro que habrá alguno más. Esa es la faena de cada día. Con este poco que ha llovido esta noche es más fácil. ¿Cuántos ¿sabes? meses están de gestación las ovejas? 5 meses de preñado. 5 meses, sí. ostras. Las buenas cada 2 años paren 3 veces. Pues sí que estoy aprendiendo de esta raza, la verdad. Bueno, Antonio, te dejo aquí con la faena, que queda con otro ganadero que cría raza en Sotana.